saben, la Maestría en Planeación para el Desarrollo viene realizando una serie de conversatorios desde hace 2 años en temas y debates que están asociados al desarrollo humano integral, que es nuestra apuesta. En esta oportunidad vamos a conversar sobre los retos de ordenar una ciudad como Bogotá. Y creo que para todos, la mayoría que vivimos en la ciudad, es muy importante saber desde la lógica distrital, desde dónde, cómo están planteando esas discusiones y esos retos, porque si ustedes saben, hay una nueva aprobación de un acuerdo que fue el año pasado, pero ahora el reto tiene que ver con la implementación de ese modelo de ordenamiento de ciudad. No solamente la agenda, sino también cómo van a empezar a implementar esos retos en la ciudad, que depende de la participación de ustedes, los jóvenes, de los no tan jóvenes, mujeres y hombres, ¿cierto? Que es un compromiso político y ético. En la conversación de esta mañana, el profesor Salomón Meneses, es profesor de la maestría, también es profesor de algunos cursos del pregrado. Él les va a presentar un poco cuáles son esos retos en torno al tema ambiental, cómo se ordenan y cuáles son los movimientos que se dan frente a la industria ambiental. Y nuestro invitado de hoy es el doctor Mauricio Cat García, subsecretario de Planeación de la Inversión de la Alcaldía Mayor. Nosotros, para que puedan hacer las preguntas, que sea un espacio abierto, como ustedes saben, es un espacio que hemos venido consolidando. Ese es el segundo conversatorio que hacemos este semestre. Y el próximo vamos a seguir discutiendo con la Alianza por Bogotá el tema del Estatuto de Planeación. El documento borrador del Estatuto de Planeación, que es un tema inherente de ciudad, que es un tema inherente del cuidado de lo público, que son temas que seguramente a los estudiantes de sociología o de la maestría en planeación deben llamar la atención por el mismo ejercicio. Entonces, como siempre les he invitado, es un espacio de conversación, hemos venido a preguntar e indagar sobre los asuntos secretos. Entonces, la mecánica, como siempre, Salomón va a durar 10 minutos de la presentación, luego Mauricio le damos media hora para que nos pueda contar y luego vienen las preguntas de todos. Entonces, a todos bienvenidos, muchas gracias por asistir. Buenos días a todas y a todos. Pues de verdad que les agradezco la asistencia a este evento académico, a este conversatorio, dado que es un espacio de articulación entre la academia, en el caso de los asistentes de pregrado, de todos los estudiantes de sociología y también de la maestría de planeación para el desarrollo. Aunque de pronto los estudiantes de la maestría no nos acompañan porque pues ellos vienen de región y todo, pero pues tenemos los medios para que este conversatorio y un poco las discusiones que demos acá pues se conozcan en esos espacios como la maestría y los otros cursos que tienen que ver con el tema de planeación. Como en este año pues que estamos consolidando el tema de planeación, nos pareció muy importante invitar a Mauricio, que en este momento es su secretario de Planeación de la Inversión de la Secretaría Distrital de Planeación. Como todos sabemos, es una entidad del distrito que orienta, que diseña, que evalúa la planeación. También en esta introducción yo quiero como resaltar que aunque es una postura desde la administración, pero se han hecho ejercicios en Bogotá, ¿sí? Muy importantes en la que los ciudadanos, las organizaciones comunitarias, otras instituciones del distrito, organizaciones comunitarias han venido aportando desde diferentes espacios. Digamos, aquí pues veo que hay estudiantes que en la materia de planeación y gestión vienen analizando los planes de desarrollo de Bogotá, ¿sí? A veces ese lenguaje técnico es un poco como pesado, digamos, a veces hablar del plan del POT, de las UPZ, de los presupuestos anuales, plurianuales, es un lenguaje técnico que a veces está como un poco separado de la sociología en general, ¿sí? Digamos, nosotros a veces analizamos teoría sociológica, sociología política, sociología urbana, pero
Hoy el gran reto, por eso se llama los retos de la planeación y del ordenamiento territorial, tienen que ver con eso, con empoderarnos de estos temas, y no solamente por cumplir, yo insisto mucho en eso, no por solamente cumplir con una materia de planeación y de pronto hacer una tesis sobre estos temas, sino porque es que hoy el gran reto es tener una participación activa. Digamos, muchas personas podemos participar en una localidad. Yo vivo en Kennedy y por lo menos sé a cuánto asciende el presupuesto de Kennedy, que a veces uno lo ve como una cifra muy grande, 60.000 millones de pesos al año, y uno dice, pero eso se alcanza, o por qué con relación a la población, cuáles son los proyectos, cuál es la priorización de los proyectos. Entonces cada uno a veces tenemos que pensar, esa es la clave, pensar desde el lugar donde vivimos o trabajamos, para poder entender estos temas y la trascendencia que puedan tener para los próximos 10 o 15 años que tiene vigencia estas políticas como el POP. No sé si de pronto inicialmente hay preguntas o comentarios para la conversación, o Mauricio nos ilustra y al final te pueden hacer como algunas preguntas. Estamos refiriéndonos, perdona, al POP aprobado por Petro, ¿sí? Decretado, sí. Decretado. Sí, esencialmente eso. No sé si hay otra pregunta o damos al inicio. Bueno, muy complacido, buenos días a todas y todos. Soy sociólogo, entonces la mayoría aquí somos o seremos colegas. Para mí es muy importante venir a estos espacios porque es la posibilidad de compartir una visión de la ciudad. Un plan de ordenamiento territorial lo defino yo como las reglas de juego de cómo se apropian las rentas que generan la aglomeración, ¿cierto? La aglomeración urbana, considerando que lo urbano hoy tiene una connotación muy particular, y es que el mundo se está urbanizando, ¿cierto? Eso no hay que ser demasiado estudioso para detectar ese fenómeno. Yo quiero arrancar con una reflexión que está puesta en un señor muy destacado por su papel en el desarrollo de la química moderna, quien en un discurso en 1789, él, como buena parte de quienes participaron en la Revolución Francesa, murió guillotinado, pero en un discurso en los Estados Generales planteó lo siguiente: el objetivo del gobierno es hacer lo más felices posibles a quienes viven bajo las leyes, hacer lo más felices posibles a todos los que viven bajo las leyes. Pero anota renglón seguido: la felicidad no puede estar reservada a unos pocos, sino debe estar garantizada para todos. Y esto es muy importante porque el POT lo que está poniendo en el escenario son las reglas de juego de cómo podemos ser felices todas y todos, que es lo que trataré de compartir con ustedes en 30 minutos. Yo hablo mucho, entonces voy a tratar de terminar. Y como tema curioso para este tema de la felicidad de todas y todos, les recomiendo dos textos que acabo de leer. Uno, el documento conceptual del 7º Foro Urbano Mundial. Entran a la web y van en el documento conceptual, lean las primeras 4 o 5 páginas, van a, digamos, entender cuál es la discusión en el mundo hoy sobre los temas urbanos, y el tema se concentra en la desigualdad. Y para las más curiosas, les sugiero leer el texto de Oxfam presentado al Foro Económico Mundial de Davos sobre la desigualdad, que muestra cómo el 1%
de los hombres y mujeres más ricos del mundo tienen el 46% de la riqueza mundial. ¿Y por qué señalo esto? Porque la discusión sobre la planeación es una discusión sobre las reglas de juego de cómo se apropian los bienes y servicios que produce la sociedad. Siguiente. Yo voy a tratar de ocuparme de 3 temas. El POD es un tema complejísimo. Imagínense que el POD tiene 680 páginas, ¿cierto? Aquí les voy a repartir hasta donde alcancen, por favor, lo que son las principales polémicas. Y aquí para que por grupos o no sé qué vean los temas. Entonces yo voy a tratar de hacer en 30 minutos una síntesis de cuáles son las apuestas de fondo que están en el POD. Si llego a los desafíos futuros, es muy interesante para la maestría y para esto sobre los temas que están hoy en la discusión mundial sobre el ordenamiento territorial. Y déjenme decirles una cosa: el POD pone a la ciudad a la vanguardia del mundo. Yo tengo el orgullo, y podríamos luego en el conversatorio discutirlo, de que lo que está planteado en el POD es un discurso de futuro. Es la discusión mundial en los próximos 30 a 50 años. Y la discusión en Bogotá es la discusión del siglo XX, ¿cierto? Es la discusión donde los temas de cambio climático siguen siendo dejados de lado como si eso no fuera ya uno de los elementos de mayor incidencia en la vida de los 7.000 y pico de habitantes, de millones de habitantes del mundo. Bueno, en fin, dale. Bueno, no me voy a detener en esto. Supongo que ustedes viven en Bogotá y saben que tenemos 163.000 hectáreas, una altura de 2.630 metros. Y digo que tenemos una altura de 2.630 metros no para decir que vivimos más cerca de las estrellas, sino si ustedes leen la columna hoy de Juan Pablo Ruiz, que dice que a Santos se le olvidó el fenómeno urbano, van a encontrar una simple referencia. En términos de efectos del cambio climático, vivir a 2.600 metros de altura en una ciudad como Bogotá tiene unas connotaciones muy particulares. Trataré de demostrarlas. Tenemos el 24.2 del Producto Interno Bruto, es decir, de cada 100 pesos que se producen en el país, 24 se producen en Bogotá. Y tenemos ya el 16.7% de la población del país. Este es un fenómeno importante, no tengo tiempo para entrar en la discusión, pero cuando yo estudiaba la sociología urbana en el siglo pasado, para caricaturizar un poco, nosotros leíamos o teníamos la discusión sobre la macrocefalia urbana, porque Colombia era un país que tenía una diferencia con relación al resto de países latinoamericanos, especialmente del sur, donde se había desarrollado una concentración de la población en pocas ciudades. Buenos Aires, la provincia, concentra 30-40% de la población argentina. Montevideo concentra, que es el país que produce, Jorge, más futbolistas por per cápita, de los 6-7 millones, la mitad de la población vive en Montevideo, Perú con Lima, en fin. Entonces, Colombia tenía un sistema de ciudades intermedias muy importantes. Ahora ese dato ha cambiado, no lo vamos a estudiar, pero simplemente lo dejo como situación. Ahora quisiera que miráramos un tema, y es el principal fenómeno producido por el modelo de ordenamiento territorial en Colombia, que no es ajeno al modelo político de dominación. Perdónenme que utilice de pronto este término un tanto tan, bueno, podrían, ustedes estudian a Weber, ¿no? Y saben que Weber habla de los 3 tipos de dominación. Estoy haciendo un repaso de mis cursos de Weber 1 y Weber 2 Salomón con Miguel Ángel Hernández. Pero no, el tema del ordenamiento territorial no es ajeno al tema del dominio político, del ejercicio de la política.
Y de hecho, el principal fenómeno que tiene ese modelo en la ciudad es un modelo de segregación socioespacial, que significa que el acceso al suelo urbano no solamente está mediado por la disponibilidad de espacio, sino por otras condiciones de orden político, económico y social. Digo esto porque esta era la Bogotá bucólica del siglo XX, arrancando en 1900, pues no tenía sino 100.000 habitantes. Y desde aquí quiero marcar una cosa que van a ver en los mapas que les voy a presentar. Esta es la cuenca alta del río Bogotá. Esta es la cuenca del río Tunjuelo. Esta es la zona de riesgo por inundación, ¿de acuerdo? La marcamos desde el año 1900. Y estos son los cerros orientales. Esto es Sumapaz, Ciudad Bolívar, Usme, Rafael Uribe, Santa Fe. Y los colores que no se alcanzan a ver mucho, pero más oscuros, en este caso marcan las zonas de riesgo por remoción en masa. Sigamos. Esta es la Bogotá de 1950. En tan solo 50 años pasamos de 100.000 habitantes a 648, es decir, 500.000 habitantes en 50 años. Eso nos parece un dato menor, pero es un dato muy importante que en solo 50 años una ciudad como Bogotá haya crecido en 500.000 habitantes y pasara de tener como 100 hectáreas a tener 2.700 hectáreas. Siguiente. Miren el paso entre 1950 y 1985. Si quieres, una y otra vez, vuelve atrás y vuelve adelante para que miren ustedes el cambio tan sustantivo que tenemos en tan solo 35 años. Pasamos a tener 3.982.000 habitantes. De 650.000, a grosso modo, pasamos a tener casi 4 millones de habitantes. Y de 2.700 hectáreas pasamos a tener 24.000 hectáreas. Esto marca un fenómeno muy importante en una ciudad como Bogotá, en términos de servicios públicos, de movilidad. La movilidad siempre ha sido una dificultad muy grande en Bogotá. Más adelante vamos a entrar en el debate tan actual. Veamos la siguiente. Entre 1985 y 1993 pasamos de tener 4 millones de habitantes a tener 4.965.000. Es de 45.000. Es decir, en tan solo 8 años, si no estoy mal, duplicamos casi en 2 millones de habitantes la población. Y empieza a darse un fenómeno que es muy importante. Miren, lo hicimos solamente para este año porque solamente en este año logramos consolidar los datos. La situación de la población que vive en zonas de alto riesgo es la siguiente. De 3.318 hectáreas que tenía la ciudad en 1993 en situación de alto riesgo, el 91% de esas 3.000 y pico de hectáreas estaba ocupada por población estrato 0, 1 y 2. Y en riesgo de remoción teníamos 4.284 hectáreas, es decir, deslizamientos como los que usualmente en cada invierno se producen, y el 81.35% de esas 4.000 y pico de hectáreas estaba ocupada por población estrato 0, 1 y 2. No quiero comparar cuánto era con estrato 5 y 6. Sigamos. En el año 2005, la situación, pues, lo que ha significado es un incremento del área en riesgo y una situación vuelve atrás. Por favor, vuelve más atrás. Quiero señalar, y si quiere, vuelve a 1950. Y quiero pedirles un favor, sigan cómo se va llenando de grises esta zona. Esta zona se sabe
históricamente que es una zona de inundación, y no solamente la saben hoy los geógrafos, los meteorólogos, sino que los campesinos de la sabana de Bogotá pueden decir, los que tienen hoy alguna edad, ¿cierto? Históricamente, cada cuánto hay este tipo de fenómenos que producen riesgo. Lo cierto es que, por ejemplo, esta zona, que corresponde a Patio Bonito, se inundó en 1978, diciembre de 1978. Duró 6 meses inundada. Y la tengo muy bien en mi memoria porque yo estudiaba en el INED de Kennedy. Y ahí teníamos un servicio social. Mi servicio social fue entre diciembre y los primeros meses del año 1979, que me gradué de bachiller, atendiendo y, digamos, tratando de ayudar a las familias que tuvieron que evacuar en ese territorio. Sigue a la siguiente. En el 2011 se produce un fenómeno de inundación en unos barrios que están más abajo, ¿cierto? En lo que hoy se conoce como Metrovivienda. No sé si alguien en el Porvenir, en el Recreo, ¿cierto? Tierra Buena, ¿alguien conoce ese barrio de casualidad? Bueno, son barrios que, como ustedes pueden ver, no corresponden a la tipología de Patio Bonito, que son barrios de 4 pisos en viviendas loteadas de manera ilegal, con lotes de 5 o 6 por 12, sino que son barrios construidos, muchos de ellos por urbanizadoras absolutamente legales, pero que, conociéndose que eran zonas inundables, se ha desarrollado vivienda, y estamos exponiendo a una cantidad muy importante de familias que pagan esas viviendas con sus cesantías, con un sacrificio muy grande, a riesgos por inundación. Y podemos discutirlo porque de pronto yo suene un tanto catastrófico, pero no sé cuántos de ustedes conocen la cota del río Bogotá a estas alturas, donde la cota está hoy cerca de 5 o 6 metros por encima del nivel de las viviendas, y que las aguas las evacuamos mediante un complejo sistema de bombas, y generamos un fenómeno donde el río pierde la capacidad de arrastre porque se sedimenta y porque el jarillón que construimos es un jarillón de tierra que va montándose, ¿cierto? Y viene el tema de pérdida de movilidad del agua, contaminación por efecto de que la oxigenación de las aguas se reduce, etcétera, etcétera. Pero volvamos a la diapositiva. Para 2013 teníamos 7.668.000 habitantes. Es decir, si ustedes calculan entre 1985 y 2013, es decir, más o menos 28 años, duplicamos la población de Bogotá. Teníamos 3, casi 4 millones en 1985, y en el año 2013 llegamos a tener 7.700.000 habitantes a grosso modo, y llegamos a tenemos hoy 33.400 hectáreas urbanizadas. Es decir, es una ciudad que, ya miraremos un poco, se está extendiendo, y esa extensión pasa por absorber los municipios aledaños y los mejores suelos de Colombia, ¿cierto? Y no estoy exagerando, son en términos de la composición agroquímica de los suelos que por el hecho histórico, ¿recuerdan ustedes a Bochica? Si lo recuerdan, el mito fundacional de Bogotá, ¿cierto? Pues estamos en una condición de unos terrenos lacustres con una composición muy particular que hacen que nuestro suelo tenga una riqueza en términos agrológicos, pero en términos constructivos tengamos unos problemas que resolver por el tipo de suelos que tenemos, que son suelos en términos geológicos, suelos relativamente recientes. Bueno,
Aquí simplemente quiero mostrar la tendencia que se consolida en términos de que de las 15.000 hectáreas, casi 16.000 hectáreas de riesgo, es decir, Bogotá tiene 33.000 hectáreas de tamaño, ¿cierto? Y en zonas de riesgo alto y riesgo medio tenemos casi el 50% de nuestra ubicación, con una situación que con relación al área de inundación tenemos el 92% del área en riesgo de inundación habitada por población que socioeconómicamente está definida en Colombia como estrato 0, 1 y 2. Y en áreas de remoción en masa, deslizamientos, el 84.25% está ocupada por población en condición de pobreza o estrato 1 y 2. La siguiente. La siguiente. Sí. No, está hacia atrás. La siguiente. Aquí no puedo detenerme, pero esto es una de las cosas que a ustedes como futuros sociólogos, sociólogas les recomiendo. Una de las dificultades más serias en materia de planeación urbana, de planeación del desarrollo, es que los temas poblacionales no se incorporan en las dinámicas de la planeación. Y entonces se planea físicamente sin considerar los fenómenos de población. Nosotros, pues por venir un poco de la academia, algunos otros venir de procesos sociales, pues el tema del territorio lo concebimos vinculado estrechamente a la gente que vive allí. Entonces, estos cuadros son para demostrar una serie de cosas que apuntan en sociología como los elementos fundamentales de la planeación. Uno planea para la gente, uno no planea para los carros, uno no planea para los edificios, y ahí hay una discusión profunda con muchos de los expertos que cuestionan algunas de las políticas de esta administración. Porque, por ejemplo, tenemos una visión de la competitividad de la ciudad distinta, pero no me invitaron para hablar tanto de políticas. Bueno, digamos, aquí lo que ustedes pueden ver es la expansión de la población, y esto es el crecimiento del área urbanizada, el crecimiento del área en riesgo de inundación y el crecimiento en área en riesgo de remoción en masa. Como les voy a dejar la presentación, de hecho ya está acá para vos, pueden mirarlo. Este es el fenómeno, digamos, estas dos situaciones son muy interesantes para estudiar. Son los fenómenos, digamos, que en términos demográficos se llaman la oportunidad demográfica o el bono demográfico. Nosotros estamos haciendo una transición en términos demográficos hacia un envejecimiento paulatino de la población, y no me miren con esos ojos, claro, yo soy el mejor ejemplo, ¿cierto? Es un fenómeno natural. Otros, digamos, todo el mundo cuando me refiero a las naciones, están en ese fenómeno de transición. Pero nosotros tenemos tal vez la última oportunidad donde, a pesar de la baja de la tasa de mortalidad, ¿cierto? A pesar de, pues, tenemos una esperanza de vida en Bogotá que está más o menos en 75 años para las mujeres y 71 para los hombres, ¿cierto? La tasa de natalidad viene cayendo por razones del incremento de la tasa de participación de las mujeres en el mercado laboral, el hecho de que las mujeres quieran construir un proyecto de vida hoy que no signifique que su proyecto o exclusivamente su tarea sea la de tener hijos y ser madres, en fin, todas esas. Es la última oportunidad en que tenemos más nacimientos que muertes, para decirlo un poco en términos muy simples, pero tenemos la posibilidad de que nuestra pirámide poblacional, que va a ser como un barrilito, esa es la tendencia, no el triángulo que tuvimos normalmente, nos permite decir que lo que invirtamos
en la gente hoy, en la gente joven, menores de 25 años, es la que, tengo que decirlo, nos va a sostener a nosotros cuando no haya quien pague la pensión. Pues ustedes van a tener, espero yo, solidariamente que cotizar con nosotros, ¿no? Algo habrán recibido de esta generación que yo represento, ¿no? Este es un fenómeno para la planeación determinante, porque cuando se hizo el primer POT de Bogotá, el decreto 190, se hizo con unos cálculos de consumo o de suscriptores del acueducto y con unos cálculos poblacionales, y determinaron que para 2012 tendríamos 725.000 habitantes más de lo que efectivamente tenemos. Es decir, casi que 2 ciudades intermedias del tamaño de Pereira menos de lo que tenemos hoy, en tan solo 12 años. Y eso significa replantearnos el tema del territorio, de cómo ordenamos el ordenamiento, nuestro territorio. Dale a la siguiente. Bueno, aquí yo gozo presentando esta diapositiva, sobre todo en estos días tan difíciles para nosotros. Esta diapositiva muestra una relación de la siguiente naturaleza. En el 2002, y es muy interesante para ver los impactos no deseados de una política pública, otro elemento, digamos, muy interesante de análisis en la academia. En el 2002 teníamos una velocidad promedio de desplazamiento en Bogotá de 30.73 kilómetros y un tiempo promedio de desplazamiento de 50 minutos. Hoy, esto no, o sea, no hay que ser científico, es la realidad que todas y todos vivimos a diario. La velocidad de desplazamiento se ha reducido. Vamos para atrás con el cangrejo, dijo mi presidente la semana pasada. Claro, pasamos de 30.7 a 23.2 minutos. Es decir, en términos globales, y entonces aquí vienen los análisis profundos sobre productividad, ¿cuánto estamos perdiendo? Perdimos 7 minutos en promedio, 7 kilómetros, perdón, en la velocidad promedio. Y en minutos pasamos de 50 a 72, 22 minutos más en promedio. Es decir, corremos el riesgo de que haya personas en Bogotá que pasan 30 días del año metidos en un transporte, inclusive público o privado, en los trancones. Y eso, claro, es culpa de la administración. Petro no ha hecho nada. Sin embargo, los invito a ver el siguiente pequeño detalle que nos muestra que si como sociedad en nuestro conjunto no hacemos una profunda reflexión, esto no va a cambiar sustancialmente. En tan solo 10 años pasamos de tener 509.930 vehículos particulares matriculados a tener 1.290.000. Es decir, en tan solo 10 años duplicamos el número de vehículos particulares. Bien, por diversas razones. Primero, por el pico y placa. Coincide esta situación con